pues estoy feliz de presentar una persona a quien conozco, con quien he tenido el honor de trabajar. Así que estoy muy, muy feliz de presentar hoy a nuestro speaker del día, que es Henry Bradford, hablándonos de un tema muy importante, y es la ética bajo presión y cómo prevenir decisiones que comprometen a la organización. Así que les voy a contar acerca de Henry. Henry es un líder académico, un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en educación superior, en gestión empresarial, en innovación curricular. Actualmente se desempeña como vicedecano del Bachelor in Business Administration de EA University, como ustedes saben, una de las escuelas de negocios más reconocidas en el mundo y que está con sede en España. Antes de tener este rol en IE, fue rector del CESA durante su gestión y en la cual pues tuve el honor de trabajar con él. Alcanzó niveles récord de gestión, de empleabilidad y reputación regional. Previo además a su etapa como rector, Henry ocupó altos cargos en alta dirección, sobre todo enfocado en el sector financiero, incluyendo posiciones de vicepresidente en Citibank y Corporate Bank Head en diferentes entidades financieras. Henry, les puedo contar que es administrador de empresas del CESA, es MBA de EA Business School y doctor en administración de empresas por EA University. Además, ha sido columnista en medios como Portafolio, La República, Revista Dinero, y también pues es reconocido por su compromiso con la formación de líderes responsables y esa conexión de estos líderes entre la academia y el mundo real empresarial. Bueno, de hoy, ¿qué les puedo decir? La investigación que nos va a presentar hoy forma parte de su tesis doctoral y está muy enfocada en entender cómo ciertos factores situacionales activan mecanismos de desconexión moral en entornos organizacionales. Especialmente está muy enfocado en la gestión comercial y qué pueden hacer los líderes para prevenir este fenómeno. Su trabajo combina análisis riguroso con recomendaciones prácticas orientadas a fortalecer culturas éticas y sostenibles. Así que hoy estoy muy feliz de presentar a Henry Bradford en un tema tan relevante, tan importante para las organizaciones ayer, hoy y siempre. Así que Henry, bienvenido acá a Foro de Presidentes, tu casa, siempre acá con los brazos abiertos, felices de tenerte. Pues Marcela, muchas gracias por esa introducción tan exhaustiva. Yo también, pues, tuve el honor de trabajar contigo y tuve el honor también de pertenecer al Foro de Presidentes. Incluso aquí veo grandes amigos que hacían parte de mi junta de mejoramiento y que me ayudaron en ese proceso también de crecimiento. Y bueno, pues esperemos que este tema que hace parte, como tú bien lo dijiste, de mi investigación para mi doctorado y que trato de presentar de una manera pues muy aterrizada, porque tú sabes que a veces los académicos tendemos a mostrar cosas un poco etéreas y la verdad es que las investigaciones, si no se hacen con rigor y muy acercadas a la realidad empresarial, pues se quedan en simples investigaciones, pero esta particularmente creo que es fundamental que tenga cabida en todas las organizaciones y ese es el objetivo de esta presentación. Entonces, sin más, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación. Por favor, me confirmas que se esté... Espérame un segundo y muevo esta de aquí. Ya. ¿Está ahí? Perfecto. ¿Se ve? Sí, así está Bueno. perfecto. Genial, pues muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a tratar de tomarme unos 40, 45 minutos máximo para hacer la presentación y luego pues abrir un espacio para preguntas y reflexiones. Entonces, como ya tú lo dijiste, Marce, hoy vamos a hablar de cómo las decisiones éticas se ven afectadas en contextos de presión y qué podemos hacer nosotros como líderes de nuestras organizaciones para evitar racionalizar
y poner en riesgo a nuestras organizaciones. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántas decisiones éticamente dudosas se toman cada día, además, sin mala intención? Y no estamos hablando, y no vamos a hablar de fraudes masivos, sino de pequeñas situaciones, de pequeñas decisiones que al final quedan justificadas. Vamos a ver cómo se activan estas justificaciones, qué las dispara y cómo se pueden prevenir. Para empezar, es importante contextualizar esta situación. Esto que veremos hoy es un fenómeno global, sistémico, relevante y completamente pertinente para el momento que estamos viviendo. Vamos a ver algunos casos puntuales como Wells Fargo, que pues ya lo vamos a traer a colación, o Volkswagen. Estos casos muestran cómo la racionalización se vuelve parte del discurso interno. Hemos oído seguramente con estos casos y con otros comentarios de no teníamos opción, lo hacíamos por el bien del negocio incluso. Y estos no son casos aislados, son síntomas de culturas organizacionales que permitieron pequeñas justificaciones. Vamos a ver cómo se llega hasta ahí. Estoy seguro que todos nos acordamos por allá en el año 2015 de el Dieselgate, que lo llamaban. Básicamente, Volkswagen instaló software en más de 11 millones de vehículos para alterar las pruebas de emisiones contaminantes. La empresa, en su momento, intentó minimizar el hecho como una decisión técnica. Decía, todos lo hacen. Era para seguir siendo competitivos. Pero ¿cuál fue el resultado de esto? Pérdidas millonarias, juicios penales y pérdida de confianza global. Como vemos aquí en la diapositiva, pues un escándalo sin lugar a dudas. Pero tenemos también otro que seguramente también se acordarán en el año 2016, cuando Wells Fargo, un banco muy importante en Estados Unidos, durante varios años empezaron a abrir cuentas. Abrieron más de 2 millones de cuentas bancarias sin autorización de los clientes, incluso con cédulas de clientes que ya estaban muertos. Y eso, pues, obviamente impulsó o fue impulsado por una cultura corporativa orientado al cumplimiento, orientado al resultado de metas comerciales extremas. La alta dirección en su momento decía era la única forma de cumplir con las metas impuestas. ¿Cuál fue el resultado de esta situación? Multas, como ven ahí en la diapositiva, por más de 3.000 millones de dólares y un daño reputacional increíble. Perdió Pharma, incluso pues hemos visto seguramente pues el documental en Netflix. Esta farmacéutica durante muchos años promovió el Oxycontin como un analgésico de bajo riesgo de adicción, decían, y ocultando evidencias científicas que decían justo lo contrario. Presionaron a médicos con campañas agresivas comerciales. ¿Qué decían ellos? ¿Cuál era su justificación? Solo entregamos lo que los médicos nos piden, lo que necesitan los pacientes. ¿Qué pasó acá? Más de 500.000 muertes vinculadas, una bancarrota y demandas por miles de millones de dólares. Pero nosotros también en Colombia tenemos nuestra situación. Recordemos, por allá en el año 2012, Interbolsa, que hizo manipulación bursátil. En ese momento era la mayor comisionista del país y manipuló el precio de las acciones de Fabricato mediante préstamos apalancados y uso indebido de fondos de clientes. Los directivos en su momento dijeron que esto era una práctica de estrategia de recuperación. Era para proteger la rentabilidad mientras se estabilizaba la situación. Pero ¿cuál fue el resultado? Estoy seguro que todos nos acordamos. Intervención estatal, sanciones penales y un golpe muy fuerte a la confianza en el mercado de valores colombiano.
Ninguna de estas organizaciones que están aquí en el slide empezó diciendo, vamos a actuar mal. Nada, todo comenzó con una pequeña justificación, pequeña, silenciosa y completamente racional. Estos casos no son historia del pasado, son espejos. Y lo que hagamos hoy nosotros como líderes en nuestras organizaciones definirá si nuestra empresa escribe una historia diferente. Pero, ¿por qué pasa esto? Las organizaciones, sin proponérselo, pueden crear condiciones que empujan a decisiones éticamente frágiles. Por ejemplo, con metas inalcanzables, con bonos condicionados, con empleados con miedo a perder beneficios e incluso preocupados por perder su puesto de trabajo. Además, también por promover una cultura organizacional de cumplir a toda costa. Esto es terrible, cumplir a toda costa. Eso no puede ser. O, por ejemplo, por dar premios o reconocer únicamente los resultados y no los procesos. Entonces, de ahí nace mi tesis doctoral. Esta situación de desconexión moral, que ya vamos a ver exactamente lo que significa, que está pasando en las organizaciones hoy en día, ¿cómo podemos hacer como líderes para entender cómo no llevar a nuestra organización allá? Y todo lo contrario, cómo poder eh, trancar esas desconexiones morales o eh, esos actuares de nuestra organización o de nuestros empleados de una manera concreta y específica. Entonces, ¿qué es la desconexión moral? Es un proceso psicológico por el cual las personas justificamos, minimizamos o desviamos la responsabilidad de decisiones incorrectas para proteger nuestra propia autoimagen. En inglés esto se conoce como moral disengagement y aquí nosotros, o yo lo aterrizo más como una racionalización ética. Frases típicas como así es como lo hacen, se hace aquí las cosas desde hace muchos años. El jefe lo pidió, el cliente ni lo va a notar. Es legal, así que está bien, pero la verdad es que esto es lo que nos lleva a tener decisiones que van en contra de la moral, de la ética y que al final van a tener repercusiones. Esto básicamente no es un tema de malicia, es un autoengaño justificado por el contexto. Pero ¿cómo se activa este mecanismo? La desconexión moral se activa especialmente cuando yo, como empleado, siento que puedo perder algo importante, algo personal, dinero, estatus, reputación, algo económico al final. O porque no conecto emocionalmente con quien será afectado por la decisión, falta de empatía, ya vamos a entrar un poco más en detalle más adelante, o porque el ambiente no favorece el disenso o la reflexión, o básicamente porque estoy en una cultura donde lo importante es cumplir. Estos factores debilitan obviamente la burbuja ética momentáneamente y nos llevan a tomar decisiones que van en contra de la ética. Pero, ¿qué factores organizacionales pueden disparar la desconexión moral? Ya lo dije, presión o riesgo a pérdida percibida. Si no reporto estos ingresos cerrados hoy, no llegamos al objetivo trimestral y nos van a recortar el presupuesto. Estoy seguro que todos lo hemos vivido. Falta de conexión con los afectados. Ay, perdón. Ahí está. Falta de conexión con los afectados. No creo que el cliente lo note. Y al final tiene que leer bien los términos y condiciones porque el que tiene esa situación será el mismo. Ambientes que desalientan el disenso. Esto viene de arriba. Así que ni lo discuta, solo hazlo. Todas estas situaciones las hemos vivido en nuestras empresas. Lo peligroso no es cuando alguien se desconecta de lo moral, es cuando todos lo hacen, nadie se da cuenta y hace parte de nuestra cultura.
Pero ¿qué investigamos? Para entender este fenómeno de forma rigurosa, diseñamos un estudio que buscó responder esta pregunta. ¿Qué factores activan o frenan la desconexión moral en líderes empresariales bajo presión? Nos enfocamos en gerentes de ventas porque el área de ventas normalmente opera bajo presión diaria de resultados. Queríamos ir más allá del por qué pasa y explorar cuándo y cómo se puede prevenir. Analizamos cómo influyen la presión, la empatía, la toma de perspectiva y la cultura organizacional. Y aquí ya empiezo a hablar de algunos temas importantes que desarrollaremos en breve. El enfoque del estudio fueron más de 580 gerentes de ventas, algunos de los cuales me están oyendo en este momento porque participaron en esta encuesta, donde les mostraba escenarios diseñados para simular decisiones críticas. Simulamos escenarios con presión comercial y medimos cómo reaccionaban éticamente. Queríamos ver qué reduce o aumenta esta desconexión moral. Y ya lo dije, básicamente con 4 variables. Presión por pérdida, ya lo he dicho varias veces, pérdida de no cumplir los resultados, de tener, de no llegar al bono, en fin. Nivel de empatía, toma de perspectiva y percepción de jerarquía organizacional, el tema más de cultura organizacional. Lo importante aquí es que esto no es teoría. Estos hallazgos son el resultado de decisiones reales en entornos empresariales en Colombia. Todas estas 582 entrevistas que tuve fueron con gerentes de ventas de empresas grandes y medianas en Colombia. Entonces vienen los hallazgos. ¿Qué mecanismos de desconexión moral se activan más ante presión? Cuando los gerentes se enfrentan situaciones en las que se sienten que pueden perder beneficios personales, bonificaciones, reputación, el propio cargo, tienden a justificar decisiones éticamente cuestionables, básicamente por 2 mecanismos. Van a hacer mucho eco en ustedes, estoy seguro. Justificación moral. Lo hice por el equipo, por ejemplo. O tomé esta decisión por el bien de la empresa. Eso es que me estoy justificando para transformar una acción errónea en algo noble. Y el otro, desplazamiento de la responsabilidad, también súper importante. Me lo pidió mi jefe. Así es la política. Así se viene haciendo en esta empresa desde hace muchos años. Al final, eso es descargar la culpa en otros y no hacerme responsable de mis propias decisiones. Evidenciamos también en su momento que cuando un gerente se toma el tiempo de considerar la perspectiva del stakeholder, bien sea cliente, empleado, proveedor, se reduce notablemente su tendencia a justificar conductas poco éticas. Esta toma de perspectiva requiere una pausa, requiere un esfuerzo cognitivo. Imaginar cómo se verá o cómo se sentirá la otra persona, la persona afectada, cuando yo tome una decisión específica. Para entender este concepto, mejor pensemos en un ejemplo. Imagínense un líder que está por recortar gastos, pero decide mantener un contrato de un proveedor pequeño porque piensa y sabe en las implicaciones que tendría para la empresa familiar de este proveedor pequeño que depende de ese ingreso. Esa perspectiva al final cambia el curso de la decisión, porque me pongo en la posición del otro, en este caso del proveedor. ¿Influye la cultura organizacional en estas situaciones? Sí, y mucho. En culturas con alta distancia de poder,
estructuras, digamos, jerárquicas autoritarias, se reduce la capacidad de empatizar y aumenta el silencio ético. En esos entornos, los líderes tienden a no cuestionar las órdenes ni reflexionar sobre el impacto de sus decisiones. La autoridad se convierte en excusa y el pensamiento crítico se diluye. Muy peligroso. Nadie habla, ¿qué pasa en este tipo de organizaciones? Nadie habla, nadie va a enfrentar al jefe y las prácticas dudosas se escalan y crecen rápidamente. Esos fueron los principales hallazgos, pero ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? Después de analizar qué activa y qué frena la desconexión moral, el paso siguiente es traducir esos hallazgos en acciones de liderazgo concretas, aplicables y medibles. Y aquí quiero dejar unas reflexiones. Primero, revisar qué está premiando realmente los sistemas de incentivos dentro de nuestras organizaciones. Por ejemplo, algunas empresas dicen promover integridad, pero los sistemas de recompensa priorizan exclusivamente el resultado numérico. El riesgo es que se genera una cultura de cumplir como sea, donde el proceso queda prácticamente invisible. ¿Qué podemos hacer como líderes? Incluir en los KPIs de la empresa variables de calidad de decisión, de satisfacción del cliente y de cumplimiento ético, entre otros. Segundo, muy importante, crear espacios para reflexionar sobre dilemas éticos. Es importante hablar de dilemas éticos porque normalizan la reflexión moral en las operaciones. En muchas organizaciones lo ético se percibe casi que como abstracto, casi que como legal. Entonces la invitación es a entrenar a los líderes de equipos para facilitar conversaciones éticas breves y frecuentes, no solo cuando hay una crisis, porque nosotros solemos hablar de situaciones cuando hay grandes decisiones que tomar o cuando hay una crisis. No, hagamos que dentro de los equipos se generen este tipo de conversaciones. Tres, valorar y reconocer el cómo se logran los resultados. El resultado económico, pues obviamente es necesario, pero la manera en que se logra define realmente la sostenibilidad del negocio. Importante reconocer públicamente a colaboradores que tomaron decisiones difíciles, éticas y responsables, incluso si eso significó sacrificar algo en el corto plazo, que al final vendrán los réditos a largo plazo. Entonces, ¿qué hacer? Aquí puntualmente, incluir en evaluaciones de desempeño ítems como adhesión a valores, resolución ética de dilemas o capacidad de pensar en el otro, en el stakeholder, en el cliente, en el proveedor. Quiero que reflexionen en lo siguiente. Como líderes, no solo gestionamos resultados, gestionamos las condiciones que los hacen posibles y también peligrosos. La ética no se impone desde un código, se construye desde las decisiones que tomamos y las que no cuestionamos. Y otra cosa muy importante, una cultura ética no es una tarea de compliance, de un área específica ahí de la organización. Es el resultado de cómo lideramos cuando hay presión y nadie nos está mirando. No basta con decirle al equipo qué hacer. Lo importante es ayudarle a ver desde dónde lo hacen y a quién impactan cuando toman ciertas decisiones. Aquí es lo que quiero destacar es que la toma de perspectiva, insisto, es ver
la situación, la decisión que estoy tomando desde diversas perspectivas, permite romper la burbuja de objetivos internos y ayuda a reconocer el impacto de nuestras decisiones en los demás. Es un ejercicio mental que complementa la empatía. Pensemos en los stakeholders. Por ejemplo, si estamos diseñando un producto, ¿por qué no nos preguntamos, y si fuera mi madre o incluso mi hijo quien lo usa, lo va a entender, lo va a pagar, le hace bien? Ahí nos estamos poniendo del lado de quizás las personas que más queremos. Cuando estamos negociando con proveedores o con partners, ¿qué sacrificios están haciendo ellos para que nosotros ganemos un margen? Aquí es muy importante fomentar las decisiones más justas porque al final serán relaciones sostenibles de largo plazo. O, por ejemplo, incorporar mapas de impacto por stakeholders. ¿Cómo se ve esta decisión específica que estoy teniendo para un cliente, para mi equipo, para el regulador o incluso para la comunidad? Esto nos ayuda a entender si las decisiones que estamos teniendo van a tener un impacto ético o no, o si puede generar una desconexión moral o no. La perspectiva no elimina los dilemas, pero realmente los hace mucho más visibles, más humanos y por tanto mejor gestionables. Y ahora aparece otro factor muy importante, que es la empatía. Muchos líderes, increíblemente, aún creen que mostrar empatía es demostrar blandura o pérdida de control. Y yo lo veo de forma muy diferente. Lo veo como promover un liderazgo con profundidad, un liderazgo auténtico, un liderazgo basado en lo humano. La empatía bien aplicada mejora la comunicación, aumenta la retención del talento, reduce conflictos innecesarios, fortalece el respeto, nunca lo debilita. En mi carrera profesional he desarrollado un liderazgo basado en lo humano, un liderazgo auténtico, y esto ha sido siempre muy motivador para el equipo. Ahora pensemos que como líderes siempre nos vemos enfrentados a situaciones complicadas. Pensemos en los siguientes ejemplos de situaciones difíciles donde manejados con empatía, pues tienen un impacto muy distinto. Despidos o reestructuraciones que llegan en algún momento de nuestra vida como líderes empresariales. Pero si como presidentes de nuestras compañías convocamos personalmente a los equipos afectados, explicamos las razones estratégicas con transparencia y además ofrecemos acompañamiento, el resultado al final es respeto en lugar de resentimiento. O pensemos también en la negativa de una solicitud de promoción que nos hace un empleado. Si lo explicamos de manera clara, concreta, transparente, que no es el momento adecuado para un ascenso, pero le ofrecemos a este empleado o empleada un plan claro de desarrollo y seguimiento. Esta persona se va a sentir valorada y no rechazada. O pensemos también cuántas veces hemos oído a clientes difíciles o incluso maltratadores con nuestros propios equipos. Si nosotros hablamos con este cliente y defendemos a nuestro colaborador con firmeza y respeto, ¿cuál va a ser el resultado? Pues el equipo se va a sentir protegido y va a ser un equipo leal. Entonces, al final, el respeto que genera un líder empático no es menor, es muy profundo, genera sostenibilidad y es mucho más poderoso que ser aguas tibias, como lo decimos coloquialmente. Y ahora, un tema que surge con las estructuras jerárquicas. Cuidado con la obediencia ciega. En culturas altamente jerárquicas, la gente deja de cuestionar lo incorrecto porque solo sigue órdenes. Esto es muy peligroso. Cuando la estructura jerárquica impide cuestionar, la ética se delega.
y eso es muy peligroso para las compañías. Ejemplos reales, pensemos en por ejemplo, un equipo de auditoría que detecta algunas irregularidades en el uso de fondos. El responsable no las eleva porque el director ya dio el visto bueno. Imagínense esa situación y eso pasa. Las consecuencias llegan meses después porque que llegan, llegan y con una investigación externa y seguramente con multas o con un efecto negativo para toda la compañía. O pensemos que en una reunión estratégica se presenta una acción agresiva con riesgos reputacionales evidentes. Nadie dice nada, porque al final el CEO está convencido de que esto va a ser la panacea. Semanas después va a estallar la crisis con toda seguridad. Cuando nadie se siente responsable, todos terminan siéndolo. Aquí la invitación es, si hay algo que estamos viendo, tenemos que reforzar la legitimidad a levantar la mano ante dilemas éticos. Otras recomendaciones para ustedes hoy. Lo que se mide y se premia se repite. Si solo estamos premiando resultados, estamos ciegos ante el costo oculto de lograrlos. El sistema de incentivos de nuestras organizaciones es el reflejo de la cultura que tenemos. Los invito a revisar si, por ejemplo, los bonos en sus empresas premian solo el resultado numérico y si se castiga implícitamente al que hace lo correcto si no cumple con la meta. Quizás sus modelos se parecen a los siguientes: bonos atados solo a resultados de cierres comerciales, evaluaciones de desempeño centrados solo en métricas, rendimientos financieros sin criterio ético o reconocimiento tácito, por ejemplo, a quienes hacen lo que sea necesario por cerrar un negocio. Es supremamente peligroso este tipo de actitudes dentro de las organizaciones. O si tenemos un sistema que castiga lo ético sin querer hacerlo. No basta con decir que valoramos la ética, hay que pagar por ella, que esté incluido en los sistemas de evaluación o de evaluación de desempeño, que esté incluido, como ya lo dije también, en los diferentes KPIs de la organización, que esté incluido en cómo medimos el desempeño de un equipo comercial, por ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo, Marce? Nos quedan 34. unos 6 minuticos más para abrir, Bien. si quieres, preguntas. Vale, perfecto. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes un par de casos reales de empresas que han cambiado su cultura y que además son reconocidas a nivel mundial. Acá quiero demostrar que construir una cultura ética sólida no solo es viable, sino que es un activo estratégico para la empresa. Estos son algunos ejemplos reales que combinan propósito, integridad y rentabilidad. El primero, Patagonia. Yo creo que todos lo conocemos, es una marca de ropa de outdoor que ha tomado decisiones radicales en favor del medio ambiente, incluso a costa de los ingresos. En el 2011, si no estoy mal, o 2012, dejó de vender a empresas que no compartían sus valores de sostenibilidad. En el 2022, su fundador donó la compañía a un fondo ambiental. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión que tomó su fundador? Fidelización de clientes, empleados comprometidos y una marca admirada globalmente. O miremos Unilever también, que integra métricas de impacto social y ambiental en el core del negocio. Su marca Dove específicamente ha liderado campañas sobre autoestima y diversidad alineadas con valores éticos. El CEO de esta compañía prioriza objetivos sostenibles, incluso si no maximizan el retorno inmediato. ¿Y cuál ha sido el resultado? Una reputación sólida, atracción del talento joven, resiliencia en entornos volátiles. Y también en Latinoamérica, Natura, en Brasil,
Es una empresa cosmética que valora el bienestar ambiental y social. Trabaja directamente con comunidades en la Amazonía con transparencia y reparto justo de beneficios. ¿Cuál es el resultado? Crecimiento sostenido y confianza de los stakeholders a nivel global. Estas empresas que ven en la diapositiva no sacrificaron rentabilidad, sino todo lo contrario. Decidieron tomar el tema ético y los valores de una manera sólida. La ética no es un freno al negocio, es un diferenciador competitivo. El mercado, los inversionistas y al final el talento están valorando cada vez más la coherencia ética. Las culturas éticas no solo protegen, también inspiran, diferencian y perduran. Pero, ¿qué está en juego? Es importante reiterar que la ética no es un tema blando o solo reputacional. Está directamente vinculado con la sostenibilidad, con la competitividad y la legitimidad de nuestra empresa. Cuando nos apartamos de los valores y de la ética, ponemos en riesgo muchas cosas, ponemos mucho en juego. Por ejemplo, la reputación corporativa, por ejemplo, el talento interno y el liderazgo. Los mejores colaboradores no se quedan donde se percibe incoherencia, donde se percibe favoritismo, donde se percibe que hay falta de integridad. Se van a ir a otro lado. Pero también ponemos en juego riesgos legales y financieros, clientes y consumidores no satisfechos. La cultura ética no es un escudo contra el error, es un sistema inmunológico contra la corrupción. Y les dejo una reflexión. No actuar ante una práctica poco ética también es una decisión y tiene consecuencias. Y aquí viene el modelo que se creó con toda esta investigación. Este modelo se basa en un principio muy simple. La mayoría de las personas no hacen cosas incorrectas por maldad, sino porque encuentran una forma de justificarlas. La desconexión moral es un proceso mental que permite que alguien tome una decisión poco ética sin sentirse mal por ello. ¿Cómo ocurre esto en las organizaciones? Lo hemos visto a lo largo de la presentación. Empieza por la presión o un riesgo percibido. Puede ser la presión por lograr metas comerciales, puede ser el temor a perder una comisión, en fin. Esto genera una caída de la empatía y de la toma de perspectiva. El cliente, proveedor o colaborador se vuelve una cifra y no una persona. Por lo que se activa entonces la racionalización interna. La persona, el empleado, encuentra frases que suavizan el impacto. Esto no es ilegal, esto todos lo están haciendo, me lo pidió el jefe, o es solo esta vez. Eso es una racionalización para tomar una acción que se va o se desconecta de la ética, lo que dispara una conducta poco ética que se siente razonable. Ya no hay culpa. Lo que era moralmente gris, así como que no se veía, se vuelve aceptable. El comportamiento al final es tolerado e incluso en nuestras organizaciones recompensado. Y el patrón se refuerza si no se cuestiona. Se convierte en norma cultural, hace parte al final de nuestra cultura organizacional. Así se hacen las cosas aquí. Y eso es, pues, muy complicado para gestionar. Pero ¿cómo se interrumpe este ciclo? Ya lo he dicho, diseñando entornos que refuercen la conciencia ética. Premiar no solo el resultado, sino cómo se consigue, cómo se llega a él. Incluir la toma de perspectiva como práctica de liderazgo. Pensemos cuando estemos tomando decisiones en los diferentes grupos de interés que se verán afectados por la decisión que estoy tomando. Creemos espacios donde se puedan cuestionar las decisiones.
y hacer visibles las consecuencias de las acciones. Recordemos, la desconexión moral no se evita con más reglas, sino con más conciencia. Ya vamos llegando al cierre, antes de las preguntas. Quiero invitarlos ahora mismo a hacer una pausa, a mirar hacia adentro de sus propias organizaciones y a empezar a cuestionar con honestidad lo que están construyendo o lo que están tolerando. Y les hago algunas preguntas. ¿Qué tipo de comportamiento estamos premiando realmente? ¿El que consigue el resultado o el que lo consigue bien? ¿Se puede levantar la mano en tu equipo y decir, esto no me parece correcto? ¿O por el contrario, se castiga el disenso ético de forma sutil? ¿Hay coherencia entre los valores que publicamos y las decisiones que tomamos bajo presión? Porque los valores reales de la organización se ven cuanto más cuesta respetarlos, no en el día a día en las decisiones fáciles, sino en las decisiones que tomamos bajo presión. ¿Tu cultura actual protege o pone en riesgo la integridad? ¿El entorno que han creado empuja a justificar decisiones grises? ¿Y qué pasa con quienes deciden actuar con integridad, aunque les cueste? ¿Son reconocidos o más bien son aislados e incluso retirados de la organización? Lo que no se cuestiona se normaliza y lo que se normaliza se multiplica. Ojo con esto. Los invito a usar estas preguntas en comités de dirección, en talleres de liderazgo, en conversaciones casi que en pasillo con sus empleados. Tengan estas conversaciones. Y para finalizar, ya estoy terminando, Marce, ya veo tus caras, ya estoy terminando. Un llamado a la acción. Lo hemos dicho en varias ocasiones. La ética no es un freno al negocio, es un acelerador de confianza, de sostenibilidad y de reputación. Como líderes, modelamos lo correcto, no cuando es fácil, sino cuando es incómodo. ¿Qué conversaciones sobre cultura o dilemas éticos puedes tener esta semana en tu empresa? No lo dejes para la siguiente semana, esta semana que está empezando hoy lunes. ¿Qué cambio pequeño puedes liderar en tu equipo? ¿Qué tolerancia vas a dejar de justificar? Yo quisiera cerrar con esta frase. El liderazgo ético no se mide por lo que dices en tu código de valores. Se mide por lo que permites cuando nadie está viendo. La ética no compite con los resultados, los garantiza a largo plazo. Y ahí voy a parar para las preguntas que